bienvenidos a un nuevo encuentro del Analizador TV. Gracias por acompañarnos a lo largo de tantos años y ahora en este nuevo formato. Vamos directamente con el análisis del doctor Julio Pueyrredón. Hola, ¿cómo les va? Bueno, semanas intensas si las hay, ¿no? Estamos con todo el tema de la transición en este momento y vemos que como que Milei sigue armando su gabinete, nombres que van, nombres que vienen, pero más o menos toda gente alineada dentro de lo que habló siempre Javier Milei, cierta influencia del PRO, obviamente. Vemos, por ejemplo, cómo se ha venido armando algunos de los cargos. Pero creo que básicamente, más que hablar de influencia del PRO, también hay gente de Schiaretti, también hay gente de distintos partidos. Y lo que se está buscando, lo que se está buscando por el lado de Milei, creo que claramente es una estructura que sea fundamentalmente liberal y acorde a las ideas que propone el presidente electo. Creo que es importante todo lo que el presidente está haciendo, ¿no? Y me parece que hay algunos temas que es importante destacar. Una de las cosas, por ejemplo, que uno de los datos que se manejaba hace poco, era cuando se hablaba de la famosa motosierra, ¿no? Y el tema de las partidas presupuestarias. Fíjense que, por ejemplo, partidas presupuestarias, esto circuló en las redes, decía que para políticas con perspectiva de género, diversidad sexual y similares, fíjense que el presupuesto 2023 contemplaba partidas por más de 4 billones para políticas con perspectiva de género en las distintas áreas del gobierno, equivalen al 14,65% del monto total de los gastos e inversiones previstos. Esto ya de por sí uno diría, bueno, en un país pujante, rico y qué sé yo, podríamos decir, bueno, quizá no sea tan relevante. Pero en un país como el que estamos viviendo nosotros, con todos los problemas que hay, de hambre, de desempleo, de falta de insumos, de falta de remedios, de falta de medicamentos, vemos que se gasta dinero en esto, ¿no? Y después vemos que, por ejemplo, duplica el monto asignado a energía, ¿no? A energía, combustibles y minería, cuando justamente una de las cosas que más necesita nuestro país es convertirse en una suerte de exportador de estos rubros de energía, cuando tenemos energía natural y energía óptima, en óptimos estados como para poder utilizarla. Cuadruplica el gasto en defensa y seguridad. Ya lo de defensa y seguridad es paupérrimo. Los aviones no tienen nafta, no tienen repuestos. Hubo hace poco un accidente porque el avión no estaba en condiciones. No hay dinero para que los barcos salgan a patrullar las costas argentinas. Los chinos, mientras tanto, están arrasando con todos los peces de la costa argentina. Los barcos no pueden salir. Obviamente no hay dinero para municiones, no hay dinero para entrenamiento, no hay dinero para nada. O sea, hoy creo que nos podría invadir, no sé, cualquiera de los países vecinos y no tenemos prácticamente cómo defendernos. Es 10 veces superior el presupuesto asignado al Poder Judicial. Fíjense, todo el mundo critica a la justicia, critica muchas cosas del Poder Judicial, que la puerta giratoria y lo otro. Entonces yo digo, ¿cuál es una de las grandes soluciones que puede haber para el Poder Judicial? Una de las grandes soluciones que puede ayudar al Poder Judicial es, por ejemplo, que se hagan más cárceles. Porque muchas veces se le echa la culpa al Poder Judicial, pero se olvidan de que muchas veces el problema es que no hay infraestructura a donde mandar los presos. Entonces, cuando nosotros tenemos que el presupuesto para las políticas de perspectiva de género es 10 veces el del Poder Judicial, empezamos a entender un poco algunas cosas, ¿no? Claro, el negocio es perfecto. Hacemos algo que es bien demagógico, que vende, que garpa, que se vende en los medios, como toda la perspectiva de género, y por otro lado tenemos acotado todo lo que tenga que ver con justicia, cosa de que sigan con problemas, y entonces el gobierno saliente se dedicó durante 4 años a pegarle al Poder Judicial. Es 20 veces mayor al Ministerio en Relaciones Exteriores. Fíjense esto. O sea, nosotros justamente es un país que necesitamos,
nuestro país es un país que necesita meterse en el circuito económico mundial, relacionarse con todo el mundo, relacionarse comercialmente y políticamente con los principales países del mundo, volver a ser exportador, ponerse como dijo Trump cuando mandó la felicitación a Milei, que dijo que ojalá que ahora Argentina se vuelva a poner en los primeros lugares del mundo como merece por las riquezas que tiene. Pero no, tenemos 20 veces el presupuesto de relaciones exteriores que se debería utilizar justamente para hacer despegar a la Argentina por relacionamiento con los países y las potencias, y no, tenemos 20 para diversidad de género. Y después la contracara, que vemos tantos casos, como por ejemplo, ¿dónde estaba el Ministerio de la Mujer, toda la gente que defiende estas políticas? Bueno, en el caso de Cecilia, en el caso de esta chica que la arrastraron para robarle la mochila, en el caso de la chica que le pasaron los testículos por la cara porque estaba repartiendo boletas, infinidad de casos de violencia que han sufrido mujeres y que como eran en situaciones, digamos, que no tenían que ver con temas de interés del gobierno, nadie salía a protegerlas, nadie salía a cuidarlas, nadie salía a objetar absolutamente nada. Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, dice, bueno, eso es uno de los tantos temas que tienen que ser materia de la famosa motosierra. Yo no digo que no haya presupuesto para políticas de diversidad de género. Tiene que haberlo, perfecto. Pero a ver, en la encuesta que se hizo el año pasado, salió que no llegaba ni al 1% ni al, creo que al 0,5% de la población el tema de vinculado a interés en problemática de política de género. Cuando sí, en la encuesta salió que los problemas y la preocupación de la gente era el desempleo, el hambre, la inseguridad, los remedios, las jubilaciones de nuestros abuelos, todo ese tipo de cosas. Entonces me parece que las prioridades han estado un poco cambiadas en este gobierno. Entonces digo, o hubo un muy mal manejo, o hubo un manejo predeterminado para ser demagógico y mantener el país en crisis. ¿Por qué? Porque la crisis garpa al populismo. El populismo vive de la crisis. ¿Por qué? Porque genera dependencia. Bueno, todo esto es lo que se quiere con el nuevo gabinete del presidente electo, Javier Milei, empezar a limpiar. Quiere que volvamos a ordenar el país, que seamos un país serio, que seamos un país que nos consideren afuera como una alternativa para hacer negocios, que nos quieran no solo como destino turístico, sino también como socio comercial. Es decir, que realmente la Argentina tome un rol preponderante. Nada, no pasa por los BRIC, ni por esto, ni por lo otro. No, pasa porque Argentina tiene los medios para estar entre los 5 o 6 principales países del mundo hoy, con las crisis de hambre y de necesidad de energía y de necesidades varias que hay en el planeta. Entonces lo que hay que hacer es un golpe de timón tremendo, empezar a destinar los recursos para lo que hace falta, dejar que la actividad privada empiece a actuar y a captar o cooptar todas las actividades que puedan realizarse por vía de la actividad privada y que el Estado actúe en los casos que el privado no quiera o en los casos que tenga que actuar el Estado porque así funciona en todos los países del mundo. Es decir, lo mínimo indispensable. Entonces hay que eliminar ese elefante gigante, hay que eliminar ese elefante demagógico, hay que eliminar ese versito y hay que empezar, cuando digo eliminar es cambiarlo, ¿no? Ir a un esquema totalmente distinto. Y ir a un esquema en el cual logremos decir y podamos afirmar que Argentina se ha puesto de vuelta como un importante país comercializador de energía, de recursos, de todo, y que además eso se refleje en que haya mucha actividad privada, que esa actividad privada genere empleo, que esa actividad privada genere posibilidades de crecimiento para la gente, que la actividad privada y exportadora también genere divisas, que con esas divisas puedan entrar los insumos y las cosas que hacen falta para la fabricación de productos o de remedios o lo que sea, que puedan entrar productos importados, con un arancel o como se determine en alguna política, pero que los productos importados puedan entrar normalmente como en cualquier país y después tendrán un arancel distinto o lo que sea, ya es un tema de política específica para eso. Pero bueno, creo que todos estos cambios de gabinete me parece que apuntan a lograr que Argentina, a partir del 10 de diciembre, se vuelva a considerar un país en serio. Y un país serio, ambas cosas. Un país en serio y serio. Pues se puede ser un país en serio pero no serio. O se puede intentar ser serio pero no ser un país en serio, con lo cual sos un verso, un mero verso. O un país soberbio, que eso no nos interesa.
Nos interesa que nos quieran y que quieran colaborar e interactuar con nosotros todos los países del mundo, cosa de que eso redunde en un beneficio para del primero al último de los argentinos. En este bloque quiero complementar un poco lo que veníamos hablando y decirles algo que creo que es fundamental. Fíjense que desde que ganó Javier Milei, y no asumió, el riesgo país bajó 500 puntos. Las acciones de YPF subieron un 64%. Las acciones argentinas subieron hasta un 40%. eBay y Amazon anuncian su llegada al país. Argentina pasa próximamente en Starlink. Incluso se dice que puede llegar a venir Tesla. Fíjense que sin que haya asumido el presidente, ya las perspectivas de que muchos países están por venirse a la Argentina, empresas están por venirse a la Argentina a instalarse. ¿Y qué es lo que implica eso? Va a implicar trabajo, va a implicar posibilidad de crecimiento, va a implicar riquezas y todo lo demás. ¿Y con qué nos encontramos? Fíjense qué locura esto, ¿no? Cuando nosotros vemos, y esto hace pensar un poco esas predicciones que dicen por ahí, de que Argentina va a ser un líder de la región, pero que pueden haber algunos problemas durante un tiempo. Fíjense que lo que es la actitud totalmente, estoy tratando de buscar un calificativo, ¿no? Pero yo casi diría delictual, porque creo que deberíamos analizar si no son casos de rebelión, intimidación pública, hostigamiento, sedición. Creo que es para que un fiscal lo analice. Fíjense todas las amenazas que le han hecho a Javier Milei y todavía ni siquiera asumió. Delía lo ha amenazado sistemáticamente y básicamente está todo el tiempo hablando del helicóptero y todo lo demás. Amenazan con la posibilidad de un estallido social. Ya en su momento los moyanos dijeron que el 11 de diciembre le iban a parar el país, iban a hacer una marcha. El 11 de diciembre, muchachos, déjense de joder. Va a haber asumido el día antes. ¿Qué pretenden que haga en un día? Eso claramente es una actitud totalmente golpista. O sea, ¿qué se le puede pretender o exigir a un presidente para que haga en 24 horas? Explíquemelo por un segundo. Los narcos, por ejemplo, que ya amenazan a Milei porque saben que va a venir una política de mano dura contra el delito, contra los narcos y contra todo. Bienvenido que sea, tolerancia cero contra el delito. Bienvenido que sea, tolerancia cero contra los narcos y contra la corrupción y contra todo aquello que hace pelota a nuestro país. Los sindicalistas de aerolíneas que dicen que hablan de que los van a tener que sacar muertos. Milei lo que dijo es que a lo mejor lo que hace es le va a entregar aerolíneas a su personal para que hagan una suerte de cooperativa. Si tanto les interesa la empresa, tanto la quieren, primero, que la dejen funcionar, ¿no? Y segundo, si tanto la quieren, perfecto, la van a tener. Y si se creen que realmente la pueden manejar mejor, van a tener la posibilidad, porque es lo que dijo el presidente Milei, que va a analizar la posibilidad de lograr este tipo de cosas. Por ejemplo, esta suerte de privatización y que después los empleados vean si se cooperativizan o eventualmente van a pedir ellos la privatización. Aerolíneas es una empresa que, bien manejada, puede llegar a ser fantástica. Tiene destinos increíbles, tiene los aviones, tiene la gente. El problema de Aerolíneas está en todos los sindicatos que tiene metidos adentro. Somos uno de los países con más sindicatos del planeta. Estados Unidos, por ejemplo, creo que no llega ni al 15% de sindicatos que tenemos nosotros, y creo que estoy exagerando. Entonces, realmente, todas estas amenazas que se hacen, realmente son de terror. Y esto tiene que ver también con lo que fue la campaña del miedo, esa campaña asquerosa que se hizo del miedo para poco menos pintar a Milei como una suerte de anticristo. Y realmente, la campaña del miedo realmente no sostenía, no tenía ningún sustento, no sostenía ni siquiera 2 segundos de credibilidad. Pero ¿qué pasó? Hicieron toda una campaña del miedo, ya están apuntando a la Asamblea Legislativa, ya están apuntando al helicóptero, ya están apuntando a voltear a un presidente que ni siquiera asumió. Ahora yo les pregunto a todos estos que hablan
y que quieren hacer golpes o que quieren hacer parar el país. Todos estos, muchos de algunos movimientos, Grabois, que sale a decir también que no va a permitir esto, no va a permitir lo otro. Flaco, vos no eras el que hablabas y decías que nunca ibas a acompañar al, no me acuerdo cuál es la palabra que usaste, turro de masa, creo que no, fue un insulto mucho peor. Y ahora salís a decir que vas a salir a impedir o que vas a movilizar todo en contra de Milei, si ni saben cuáles son las medidas que Milei va a hacer. Sí, va a hacer medidas en tratar de salvar adelante el país, sacar al país lo mejor posible. Entonces, ¿lo vamos a atacar con eso? ¿Por qué no dejan a Milei que trabaje, como lo dejaron a Alberto Fernández, que no le hicieron casi ningún paro? Y la verdad que el gobierno de Alberto Fernández es y va a terminar siendo probablemente la peor presidencia de la historia. Lo que pasó con la Argentina fue de terror. Y la administración de Massa fue más paupérrima que todavía la de Alberto Fernández. En un año de ministro de Economía llevó el dólar a 1000, aumentó la pobreza, aumentó el desempleo y después había que bancarlo en los debates diciendo y hablando de las medidas económicas que él iba a tomar si era presidente. Como le dijimos varias veces en el programa, flaco, si realmente pensás que tenías esos remedios, ¿por qué no los aplicaste siendo ministro de Economía? Todavía estás a tiempo, te quedan todavía varios días más como ministro. ¿O por qué no mostrás que sos un argentino de bien? Lo llamás a Milei, te sentás con él y le decís, mira, este era mi plan económico, acá lo pongo a disposición de la Argentina. Hacelo públicamente si querés, para que no digan que te robaron la idea. Entonces me parece que es el momento de que dejen de hacer ese tipo de amenazas y que por una vez actúen como gente medianamente decente y dejen de incurrir en todos estos delitos los que amenazan a un gobierno que ni siquiera asumió. Entonces colaboren, no amenacen y dejen de delinquir porque lo que están haciendo roza varios tipos penales del Código Penal. En esta parte quería hacer un pequeño raconto sobre lo que hablaba de las amenazas hace un ratito, porque creo que es interesante o importante, por ejemplo, analizar estas dos normas jurídicas. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común o emplear otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ellos emplear explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de 3 a 10 años. Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. Esto tiene que ver con lo que hablábamos recién. Fíjense, son solamente 2 artículos y tengo para seguir buceando, tengo para seguir buscando un poco más. Entonces yo digo, bueno, como dijo también Miriam Bregman por la frase que usaba Milei de la fuerza del cielo, vamos a combatir la fuerza del cielo con la movilización en las calles. ¿Saben que hay un Estado de Derecho? ¿Saben que hay mecanismos legales y que si realmente hay algo que no les gusta o lo quieren objetar, hay caminos normales y naturales que se hacen desde lo legal? ¿Sabe esta gente? Sí, claro que lo sabe. Simplemente no lo quieren hacer por ese camino, pues saben que no tienen razón. Entonces, cuando yo veo esto, ahí es donde yo le digo a los fiscales, señores fiscales, les pido que no permitan que se siga amenazando a un presidente que ha sido electo por una mayoría tremenda, más de 14 millones de argentinos, con una diferencia contra el partido oficialista de 12 puntos y quizás sean más, porque todavía se siguen revisando las urnas, y que es un legítimo presidente y que tiene todo el derecho del mundo de tener la misma oportunidad que tuvieron todos los demás, ¿no? De hecho, las oportunidades que se le dieron a Alberto Fernández fueron innumerables. Entonces, señores fiscales, les pido, como argentino, como abogado, que actúen de oficio y no permitan
este tipo de agresiones o amenazas o intimidaciones. Ya las tienen que cortar de plano, ya tienen que abortar estos procesos intimidatorios. El señor Javier Milei tiene todo el derecho del mundo, tanto como derecho como desde lo ético y lo moral, para tener la oportunidad de llevar adelante las políticas que él considera para sacar adelante a nuestro país. Y no que un grupo de enajenados, que encima no deben representar ni el 0,5% del país, le quiera prender fuego la ciudad de Buenos Aires o el Congreso o la Casa Rosada, porque no les gusta la política que este presidente quiere imponer, que por otro lado es la política que ha hecho exitosos a los principales países de Occidente, Estados Unidos y europeos. Gracias una vez más por habernos acompañado y recordad que nos podés contactar a través de las redes sociales. Hasta la próxima.